Quedábamos pensando esta mañana en la expectativa de inflación que ya fue alta. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué se dice? 6,5%, no es sorpresa, todo el mundo hablaba de que iba a ser 6,5%, pero llama la atención que en el diario Clarín se titule que la expectativa es del 50% para este año. Está en la tapa, ¿eh? Sí, Título principal, sí. 50% para este año. Un número que, Guille, nosotros acá en C5N decíamos hace ya un par de meses que podía llegar en este 2018 y que aparte, si miramos lo que fueron los primeros 9 meses, es del 32, arriba del 32%. Es decir, y eso lo admitió ayer el propio Nicolás Dujovne en una entrevista con el cronista, con María Iglesias, que va a seguir siendo alta, al menos en octubre. Alta quiere decir arriba del 5%. Ayer la propia Ecolatina, una consultora respetada del mercado, decía que iba a llegar a ese número del cual habla Clarín en su tapa, 50%, y del cual se vienen también, insisto, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre es el tema, es el momento en el cual el consumo aumenta de por sí con respecto a noviembre, por el aguinaldo, el que lo cobre, y eso hace que suba la inflación también. Ahora, la realidad ha arrasado con cualquier cálculo del gobierno, porque incluso cuando el gobierno se sentó, y enseguida vamos a los números finos, con el FMI, la expectativa de inflación para el gobierno era del 30, y el FMI decía va a ser del 32, y ya estamos por 18% por encima, sí, o en 18% por encima. Sí, y con un riesgo que ahora se desactivó, que es el de que si supera el 50% ya es muy difícil de controlar lo que pasa con la inflación. Ahora se desactivó a riesgo de que la economía esté paralizada. El tema es si eso aguanta o no. ¿Sabe, Guille, que en términos contables, en términos técnicos, para las empresas, los últimos 3 años fueron hiperinflacionarios de la Argentina? ¿Por qué? Porque se superó el 100% de inflación. Hiperinflación. ¿Sabés qué empresa lo tiene en su balance? ¿Qué? La Anónima, la empresa de la familia del jefe de gabinete. Calculándolo como hiperinflación. Dice el escenario hiperinflacionario de los últimos 3 años. Mira, estos números son contundentes. La inflación del mes de septiembre es 6,5%. El acumulado, es decir, en lo que va del año, 32,4%. Ahora, si calculás el año completo, es decir, los últimos 12 meses, ya es del 40,5%. Vos algo de tenis, ¿sabés? ¿Te gusta? Sí, Viste sí. que en la ATP, si vos ganaste, a ver, corregime igual, si ganaste el torneo, o ganaste el torneo anterior, sí, y este lo perdés, sí, bajás mucho el... Claro, perdés los puntos, sí. Perdés los puntos. Bueno, 40,5%. Cuando en octubre entre una inflación mucho mayor a la de octubre del año pasado, este 40,5 sube a 44, por ejemplo. Cuando en noviembre se elimine el torneo de noviembre, bueno, eso más o menos va pasando y por eso es que claro, se estima la expectativa que de los 12 va a llegar al 50. Claro. Sin ninguna duda. Ahora, el problema está acá. Primero, la caída de la actividad económica, que es real. Argentina está en recesión, es decir, es más difícil generar dinero en un mercado que está muerto. Y los salarios, que en ningún caso se acordaron ni cercano a ese 40%, es decir, la pérdida del poder adquisitivo. Exacto, y ahí es donde se empieza a pensar, cada punto de la inflación duele mucho más. Duele mucho más para una economía que no arranca y sobre todo que el propio gobierno parece no poder responder. Esto es clave. Porque las mayores subas están, y no solo en transporte, en regulados. ¿Qué son los regulados? Lo que el gobierno mismo maneja. Transporte, prepagas, combustibles y también tarifas en general. Ahora, fíjate que estamos hablando de las cosas que vos necesitas para vivir. Sí, claro que sí. Lisa y llanamente para vivir. El promedio te dice 6,5. Yo soy muy insistente con esto porque los números reales claramente están en esta pizarra. Transporte 10,4%, vestimenta 9,8%, hogar 9,7%, alimentos y bebidas 7%, todo por encima del promedio, y eso es lo que te sale directamente todos los meses de acá. Obvio, y por eso es lo que veíamos ayer, que ISIPSIS medía en la provincia de Buenos Aires que el arroz subió en septiembre arriba de un 30%, el pollo subió un 27%, y esos números son más duros porque son de lo cotidianidad. Mira, le voy a decir a Jorge si tiene preparado lo que habíamos mostrado más temprano, porque me parece que acá también resulta contundente, ¿no? Que son los rubros que más aumentaron y el porcentual de esos rubros, porque, insisto, esto es lo que a vos te termina matando en la cuenta final. Sí, claro. Por ahí, de clases medias a medias altas, se ajusta en otro lugar. Pero fíjate, alimento o alimentos, 40,4%. Comunicaciones, 50%, en la anual estamos hablando, ¿no? Sí. Vivienda, agua y electricidad, 53,3%. Transporte, 58,8%. Y
Los que mejores acordaron están en el 27%, los que tuvieron un éxito extraordinario en las paritarias o lograron volverse a sentar con la patronal. El resto arregló en un 25% y ahí está plantado. ¿Y qué eliminas de todo esto? No hay Nada, eliminación. no, de esto no puedes eliminar nada. En alimentos lo que sí ha pasado mucho es, lo contamos siempre, segundas marcas, el dejar de comer algo y traspasar. Pero lo cierto es que hay un margen para eso. Estaban advirtiendo quienes hablan de pobreza sobre números también cada vez más fuertes y sobre una realidad cada vez más fuerte. Mira, soy un hombre curioso. Sí. Entonces, a veces voy a los mismos hipermercados de las mismas cadenas en diferentes barrios. Por Sí. circunstancias y a veces para pispear. En los barrios donde la gente puede pagar, es decir, donde se supone que puede pagar, no hay tanta segunda marca. Digamos, no la exhiben No la para que la exhiben, gente se claro. siga quedando con la primera marca. En los barrios donde presuntamente a la gente le cuesta llegar más a la primera marca, hay una sobreoferta de segundas marcas. Exacto, sí, Por sí, lo sí. que tienen muy bien calificada la zona y cómo regular el tema del consumo según tus posibilidades de pago. Que igual está cambiando mucho, están cambiando los hábitos de consumo y también hábitos de compra, de financiación o de también el que compra todos los días. Y les decía, la provincia de Buenos Aires se empieza a ver una situación cada vez más complicada. Ayer lo decía esta institución, ISEPSIS, que resaltaba que la inflación ahí había sido arriba del 11%, cerca del 12%, y ahí marca realidades distintas. De hecho, esta inflación que están viendo ahí es la más alta desde 2002. La inflación anual 2018 va a ser la más alta desde la salida de la hiper, año 91. Y algunos decían... Ese es el dato más impactante, me parece, de esta Exacto. realidad. Y algunos decían, bueno, pero en abril de 2016... El escenario de crisis. Perdón que te interrumpa, digamos, el comparativo te está marcando un escenario de crisis severa, ¿no? Una crisis común, sí. Una crisis que, y como se llama el programa que conducimos con Iván Jagroski los miércoles a las 10 de la noche. Esto recién empieza. Esto recién empieza y lo dice el propio Duhovne en términos de lo que pasa en la calle. Ya los números van a ser cada vez menos importantes en términos de lo que nosotros contamos, porque si en noviembre o diciembre la inflación es más baja que en septiembre, no significa que la realidad haya mejorado. Para nada, va a ser un verano muy delicado para la realidad y también para los números, porque lo van a mostrar que la inversión no está subiendo. De hecho, ayer hubo una pelea importante en la Asociación de Automotrices. Una de las automotrices más importantes se fue. Empieza a hablar de cómo hay una ruptura en lo productivo y en lo social. Vamos a ver qué sale del coloquio de idea que está empezando en estas horas, a ver qué van a Te decir. pongo carita, ¿viste? Como Vamos a ver qué dicen los empresarios. terrier que te ponen carita Que acostado. antes recibían con aplausos a las autoridades cuando recién asumieron. Pero me quedo con un comentario y Sí. enseguida volvemos con el tema. Fuera de toda estadística, porque las estadísticas no calculan algunas percepciones o lo que pasa. Me llama la atención, insisto, Sí. a partir de esta experiencia personal, las charlas en las góndolas. Es tremendo. Todo las charlas el en mundo las góndolas habla de de los- esto. de los- Es tremendo, y claro que sí. Y esa es la realidad. Exacto. Ya volvemos, no abandonamos el tema.